Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a seguir en nuestro estudio de Deuteronomio, capítulo 15. Vamos a estar leyendo los versos 12 al 23. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Si tu hermano, hebreo o hebrea, se vende a ti, te servirá por 6 años. Pero al 7º año lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, sino que lo abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y tu lagar. Le darás de aquello con que Yahvé te haya bendecido y recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por eso te ordeno esto hoy. Pero si sucede que por cuanto te ama a ti y a tu casa y le va bien contigo, te dice, no me iré de tu lado, entonces tomarás el punzón y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás con tu sierva. No te parezca duro dejarlo libre, porque por la mitad del jornal de un jornalero te sirvió 6 años, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Dedicarás a Yahvé tu Dios todo primerizo macho nacido de tu vacada y de tu rebaño. No te sirvas del primerizo de tu vacada, ni trasquiles el primerizo de tu rebaño. Te lo comerás en presencia de Yahvé tu Dios, de año en año, tú y tu casa, en el lugar que Yahvé haya escogido. Y si hubiera en él algún defecto, ceguera o cojera o cualquier defecto serio, no lo sacrificarás a Yahvé tu Dios. Te lo comerás en tus ciudades y podrán comer de él tanto el impuro como el limpio, como si fuera de gacela o ciervo. Solo que no has de comer su sangre, la derramarás sobre la tierra como aguas. Hace 8 días veíamos el texto que hablaba de la ley de la remisión. Y nos planteábamos la ley de la remisión como ese elemento de proclamar libertad del Señor y como una invitación a ser generosos. El texto que hemos leído en esta noche continúa con esa idea. Y entonces se plantea qué va a pasar si tu hermano, que es hebreo o hebrea, el de la misma raza, recuerden que Deuteronomio ve al prójimo solamente como el de la misma raza, y hablamos como Jesús plantea al prójimo como algo general. Pero si esa persona se vende, entonces la ley planteaba solo servirá por 6 años. Pero al 7º año se le dejará libre también, se hará remisión de la deuda. Ahora, para que una persona en el mundo antiguo se vendiera como esclavo, significa que la persona estaba en una situación de pobreza bastante grande. Significa que la persona o no podía pagar sus deudas o no tenía cómo alimentarse. Entonces era preferible ser esclavo de otra persona. Y esa es la figura que sucede en este pasaje. Una persona que por su economía o por la falta de la misma tiene que recurrir a venderse, a esclavizarse, a perder su libertad y su capacidad de decidir sobre sí mismo y depender ahora de otra persona. Entonces se plantea en el texto que cuando eso suceda, pues Dios también da una provisión de libertad. Esta persona será dejada libre al 7º año. Y no solamente será dejado libre, es no lo enviarás vacío. Le vas a abastecer con generosidad. Ahora, uno puede pensar en la práctica económica y decir, hombre, pero ¿cómo así? Yo tuve que pagarle a él usualmente unas 30 monedas de plata, que era lo que podía costar una persona, y ahora que ya cumplió sus años, tengo que liberarlo, y no solamente liberarlo, sino darle del rebaño, de la era, del lagar, como un elemento de reconocimiento. Dios me ha bendecido a través también de la labor de esta persona, entonces yo extiendo mi mano y bendigo la vida de esta persona. Esa idea de ayudar al que está en necesidad
Sí, proveerle un espacio de servicio, pero ser amplio, ser generoso, ir más allá de lo que toca y dar un poco más. Pero este elemento es un elemento de recordación. Recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Esa persona que se tuvo que vender y que ahora estoy dejando libre, debía recordar a Israel que ellos habían estado en la misma situación y que Dios los rescató. Y si usted recuerda, cuando Israel sale de Egipto, no solamente sale libre. Dios infunde temor en los egipcios e Israel despoja a los egipcios de sus riquezas, sale con abundancia de Egipto. Y esa abundancia debe recordarse al permitir que el esclavo salga con abundancia de la casa. Es un llamado a la gratitud. Entonces, la gratitud nos hace generosos. Cuando no somos capaces de dar, cuando nos cuesta trabajo dar, ese apego a lo material está mostrando no somos agradecidos. Cuando reparamos en, no es que si yo le doy me quedo sin, no estamos siendo agradecidos. Y el texto se planteaba para que el israelita fuese agradecido con el Señor y la obra de Dios al permitir la libertad del otro. Eso de lo que se iba a dar era de la bendición que Dios le había dado. ¿Sí? Le abastecerás generosamente de aquello con que Yahvé te haya bendecido. Entonces el texto se plantea en un contexto donde la persona ha recibido bendición y por eso da, porque ha recibido bendición. Pero hay algo más. ¿Qué pasa si la persona no se quiere ir? Si por cuanto te ama a ti y ama tu casa, y adicional a eso, le va bien contigo y te dice, no me iré de tu lado. Había gente en Israel que sabía que como individuos no estaban en capacidad del manejo de la economía, de una buena administración, que dependía de otras personas. Y prefería mantenerse bajo el amparo de otro porque decía, aquí me va bien y tengo lo que necesito. Entonces, si ese es el caso, el texto lo plantea, hace un acto ritual, cultural. Se llevaba a la persona al lado de la puerta, se tomaba un punzón, un martillo, y se le hacía un hueco en la oreja a la persona, como una señal de que esa persona va a ser siervo o sierva para siempre. Ahora, yo sé que hay muchas de las hermanas en la iglesia que tienen aretes. Si se vieron un huequito en la oreja, esperamos que no con un punzón y que no contra una puerta, pero pues que tienen aretes. El texto no está intentando establecer que si usted se hizo aretes es porque usted se esclavizó a otra persona. El texto está tomando una práctica cultural y la está usando para ejemplificar una sensación en la persona. Es decir, que eso que el texto está describiendo era lo que culturalmente ellos hacían cuando querían permanecer como siervos, pero no necesariamente es la realidad para nuestro entorno. Ahora, es una realidad que la persona podía decidir ser sierva porque le iba bien, porque amaba el lugar donde se encontraba. Y eso muestra la calidad de persona que estaba a cargo de la casa. Tanto que el que la acompañaba quería permanecer allí y quería servir perpetuamente porque era un lugar donde le iba bien. Porque era un lugar donde él quería estar. Y no importaba el asunto económico, porque cuando uno entiende, yo aquí estoy bien porque tengo al Señor, la economía pasa a un segundo plano. Porque el bienestar en Dios es preferible. Y en ese sentido, el texto plantea esa posibilidad.
Ahora, le da una instrucción nuevamente al amo. No te parezca duro dejarlo libre. Si la persona te pide libertad, no se te haga pesado, porque por la mitad de lo que se paga un jornalero te sirvió. Y ahora uno puede pensar, pero si a un esclavo no se le pagaba. Es cierto, a un esclavo no se le pagaba, por eso era esclavo, pero comía, tenía cama, tenía ropa. Y en ese sentido costaba la mitad de lo que se le pagaba a un jornalero. Pero para la economía del hogar que contaba con esas personas a su servicio, esto representaba una bendición. Note, el texto no es una invitación a pagar injustamente. El texto no es una invitación a la esclavitud. El texto es una invitación a ser generoso con aquel que sirve, a dar libertad a aquel que sirve y a saber que Dios es en últimas quien trae bendición para cada cosa que uno emprende. Entonces, si el siervo se quería ir, pues debía dejarse ir con gozo. Pero si el siervo se quería quedar, había que dejarlo quedar con gozo también. Darle el espacio, seguir brindando una casa de amor para que esa persona permaneciera allí. Y pensando en eso, en esa generosidad, se hace un cambio abrupto en la temática. Se retoma un elemento que se había venido trabajando en el capítulo 12. Dedicarás, harás santo. Eso es lo que literalmente el texto está diciendo. Santificarás a Yahvé tu Dios todo primerizo macho nacido de tu vacada o de tu rebaño. Darás las primicias y no te vas a servir de él, no te vas a aprovechar de él. Va a ser una primicia al Señor. Irás a la presencia de Yahvé tu Dios y lo comerás allí. Recordemos que esto era parte de los sacrificios. La persona llevaba, se ofrecía una parte en sacrificio, una parte iba a los sacerdotes y para el sustento del templo, y otra parte quedaba para que la persona pudiera comer delante de Dios en una forma de comunión, algo similar a lo que celebraremos en Santa Cena el domingo. Estamos en relación con el Señor. Estamos en comunión con Dios. Entonces se podía compartir, se podía dar. Dios nos abre esa posibilidad de entrar en relación con Él. Pero, ¿qué pasa con el primerizo que no sale tan en buen estado? Si hubiese en él algún defecto, ceguera o cojera, o cualquier defecto serio, no los sacrificarás a Yahvé, tu Dios. Ese era el tipo de animales que tocaba redimir, que debían ser intercambiados, que se debían rescatar. No se debía ofrecer a Dios algo que no servía. Se lo podía comer y podía participar cualquier persona de ese alimento, pero no sería ofrenda a Dios. Y acá hay algo importante del elemento de dar. No damos de lo que sobra. No damos elementos malos. Damos aquello que es agradable a Dios. Ese animal ciego, ese animal con defecto, era un animal que no se podía vender. Y si no se podía vender comercial, tampoco se podía sacrificar. Es curioso cómo a veces en nuestro corazón se abriga la idea de darle a Dios cualquier cosa por salir del paso. Y no nos damos cuenta que el Señor espera un compromiso de nosotros, de tal manera que demos aquello con que nosotros pensamos, Dios se va a sentir agradado. Que demos en la misma medida que nosotros nos gustaría recibir. No porque sea un intercambio, no porque estemos negociando con Dios, sino por el elemento de saber, yo le estoy dando a Dios algo que considero vale la pena.
Entonces, esa primicia que no cumplía con los requisitos, se podía comer, usted podía participar con gozo, pero no se la ofrecía a Dios. Debía rescatarla, redimirla. ¿Sí? Y no se comía la sangre. Recordemos, Dios es el Dios de la vida. Defendemos la vida en todo momento, en todo sentido. Y por eso la persona debía comprometerse con la vida, no comiendo la sangre del animal. Era un elemento cultural del entorno. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Quiero mencionar 3 aspectos que tienen que ver con nuestra vida. El primero es que debemos procurar la libertad de todos como respuesta a la libertad que recibimos de Dios. Nosotros hemos recibido salvación de parte de Dios. Debemos procurar la salvación de todos. Nosotros hemos recibido bendición de parte de Dios. Debemos procurar la bendición de todos. Nosotros hemos recibido perdón de Dios. Debemos procurar el perdón de todos. Debemos dar perdón a todos. Es un elemento de la gratitud, de esa generosidad de dar, porque hemos recibido del Señor. Esa generosidad de decir, yo me pongo en el lugar de, y así como Dios ha hecho esto en mí, yo puedo extenderlo a otra persona. Lo segundo es que debemos buscar ser de bendición para todo aquel que entra en contacto con nosotros. El mundo que nos rodea nos lleva a preguntarnos y a pensar cómo puedo sacar yo beneficio. El famoso CBY, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo me beneficio yo en esto? No. El creyente debe pensar en cómo puedo ser de bendición para las demás personas. Cómo aquella persona que entra en contacto conmigo sale bendecida. ¿Cómo puedo traer paz, gozo a otros? ¿Cómo puedo dar consuelo, dar misericordia, dar amor? Que el contacto conmigo refleje a Dios. Es parte de lo que debemos preguntarnos. Esa es la idea detrás de dejar ir al siervo libre, pero no solamente dejarlo ir libre, dejarlo ir, hacerlo ir con las manos llenas, no se va a ir con las manos vacías. El tercer elemento es que damos a Dios de lo que Él nos ha dado y participamos con gozo. Las primicias que se celebraban cada año, aquello que daba la persona año a año al Señor, representaba la vitalidad de lo que tenía. Cada nuevo animal representaba más vida, más abundancia, más riqueza para la persona. Y entonces la persona daba la primicia del animal, porque eso iba a permitir el ser agradecido en todo lo que se recibía. El texto lo plantea, es algo para hacer año a año, porque ese animal sacrificado no iba a ser el fin de la procreación. Era un animal que iba a representar el primero de lo mucho que esa persona iba a recibir. Y en ese sentido uno debe gozosamente dar de lo que Dios nos ha dado. Dios no nos pide anticipos. Dios no nos está diciendo, no, deme y si usted me da, yo lo bendigo. Dios nos está invitando a ser agradecidos porque usted ya ha recibido bendición. Perdone porque usted ya ha recibido perdón. Ame porque usted ha sido amado. No nos está invitando a vaciarnos. Nos está pidiendo dar de la abundancia con la que Él nos da. Y eso lo vemos nosotros en la persona de Cristo. Efesios, en el capítulo 5, nos invita a imitar el modelo de Dios, el modelo de Cristo. Dice el texto, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Jesús es el modelo. Jesús se entregó sin reserva
y nos invita a que nosotros lo imitemos como hijos amados y nos demos también. Se nos invita a la generosidad, como hemos recibido, debemos dar. Esa parábola ahí en Mateo capítulo 18 es una parábola muy particular. Yo no sé si usted la recuerda, pero es la parábola de un hombre que ha sido perdonado. ¿Sí? Y Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y entonces frente a eso se le recuerda hasta 70 veces 7. Y Jesús le cuenta una historia de un hombre que debía muchísimos, un valor inimaginable, y se le perdona. Y se encuentra con una persona que le debe a él una milésima parte de lo que él debía. Y no lo perdona y lo mete a la cárcel. Y entonces el rey se enoja y mete a la cárcel a esta persona hasta que no pague la deuda. Porque había sido perdonado, debía perdonar. Cuando no somos generosos, cuando no damos libertad, no estamos reconociendo la libertad y la abundancia con la que se nos dio a nosotros. Libertad, generosidad, como gratitud, damos porque Dios nos ha dado. Si no somos capaces de reconocer esto, no podemos esperar bendición de Dios cuando no somos capaces de extender la bendición de Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por la invitación que nos haces a ser generosos, a dar, a darnos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a extender tu libertad y tu bendición. Que en estos momentos de oscuridad en nuestra nación podamos hacer brillar tu luz, la luz de tu evangelio en nuestro entorno. Te damos gracias porque tú te diste por amor y nos invitas a imitarte como hijos amados que somos, a darnos con amor. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.